epidemióloga siempre de la Paulita Salas, que ella siempre nos contesta el teléfono para que nos explique esto qué significa que entremos en fase 4. Implica que existe circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad, Matías, que si bien es cierto, hablan de que solamente corresponde a esto de las compañías. Con respecto a eso se han hecho testeos en 100 personas cercanas, 1.700 personas empadronadas del sector, se están tomando todas las medidas, pero sin duda el origen del contagio no se tiene, se ha perdido la trazabilidad, lo confirma la intendenta Lucía Pinto. Por lo tanto es que pasamos a la fase 4, donde es probable que haya una circulación comunitaria del virus. Y aquí es donde se requiere, por supuesto, mucha más participación activa de la comunidad con respecto a los cuidados que se tengan que tomar, a la circulación de las personas y también ver qué medidas se va a tomar, Matías. Vamos a conversar con ellos. ¿La tenemos ya al teléfono? Ya, vamos a contactar a la Paola Salas, epidemióloga de la Universidad de La Serena. Ya está al aire, Paola, estamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por conectar con nosotros. Muy bien. Gracias a ustedes por contactarme, porque así vamos aclarando algunas dudas que podrían tener nuestros auditores, ¿cierto? Claro que sí, Paola, porque acaba de terminar el punto de prensa regional y la intendenta habla de que nuestra región pasa a fase 4 específicamente por este caso de las compañías donde se le pierde la trazabilidad. ¿Qué significa estar en fase 4 y qué involucra, Paola? Claro, mira, la fase 4 en teoría significa una transmisión comunitaria, así lo define la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué significa esto en palabras simples para que la población pueda, ¿no es cierto?, entenderlo? La transmisión comunitaria significa que tú ya no sabes si el caso positivo puede identificar a los que estuvieron en contacto con ella o con él. ¿Te das cuenta? Entonces, la trazabilidad uno la va siguiendo en base a relatos o la anamnesis que la persona recuerda acerca de con quién pudo haber estado en contacto estrecho. Por ejemplo, el contacto estrecho, si recordamos, es estar por más de 15 minutos, menos de 15 minutos incluso, hasta 15 minutos, a menos de 1 metro de distancia con un caso positivo. Uf. Ese es uno de los requisitos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo como caso positivo tendría que recordar a las personas que estuve por menos de 15 minutos, ¿no es cierto?, a menos de 1 metro de ella, sin una medida de protección, por supuesto, ¿ya? También entra en esta definición de contacto estrecho todas las personas que pueden haber estado más de 2 horas en el mismo espacio físico de un caso positivo, ¿no es cierto?, especialmente si es que ese espacio donde estuvimos en contacto con él o con ella no tenía ventilación, ¿ya? Esa es otra definición. Y también dentro de la definición de contacto estrecho está el vivir bajo el mismo techo. O sea, todos los que viven bajo el mismo techo del caso positivo son considerados contacto estrecho. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿podemos identificar a todos los que estuvieron menos de 15 minutos a menos de 1 metro de distancia con el caso positivo, ya sea él o ella, ¿cierto? Entonces, el poder identificar a toda esa población pareciera que va a ser un poco difícil, ¿sí? Y allí es donde entra entonces la definición de que ya la transmisión pasó a ser de la comunidad. Porque si yo no logro identificar ese contacto, no tengo cómo ir a pedirle que por favor él haga, ¿no es cierto?, el aislamiento preventivo obligatorio en su casa. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones durante esta etapa? Quizás tomar mayores precauciones de las que veníamos tomando en los últimos días, seguir igual que antes. ¿Qué debemos hacer? Mira, lo más importante en esta situación, ¿cierto?, es que nosotros mismos nos reconozcamos como probables contactos de alguien que pudo estar positivo y que ahora vamos sabiendo, ¿cierto? Entonces, si hay un autorreporte, eso es muy bueno, porque tú puedes ir a un centro de salud y decir: mire, ¿sabe qué? Yo estuve en contacto con un caso positivo y necesito que usted evalúe mi condición, ¿ya? Esa es una situación que podríamos hacer.
¿ya? Que cambia, porque cambia en el momento en que tú tienes una transmisión comunitaria, porque no sabes si es que en realidad la persona con la que tú hayas tenido contacto, ¿cierto? Tú no sabías que iba a ser positiva, entonces no tienes por qué haber adivinado esa situación. Paola. Esa es una buena cosa, autorreporte, perdón, al tiro. Y lo otro es que si presentas algún síntoma, tienes que ir independiente de que hayas estado o no en contacto con alguien positivo. ¿Sí? Paola, yo te quería preguntar, porque tú lo describes muy bien, esto de la fase 4 y cómo podríamos reconocer estar en esta situación y que las personas, los cercanos, ¿cierto?, puedan hacerse el examen, etcétera. Pero acá este caso en particular que tenemos en La Serena reviste una particularidad que tiene que ver con que era un negocio. Por lo tanto, el número de contactos que podría haber tenido esa persona aumenta, creo, distinto al número de casos que podría tener una persona que está en su casa o una persona que tiene menos, laboralmente, a lo mejor menos contacto con gente. Claro, en ese contexto, ¿cierto? Un caso positivo probablemente pudo haber tenido contactos más estrechos con la población sin protección. Y eso es lo que a lo que tenemos que volver a insistir en nuestra población, o sea, las medidas de salud pública, que son el hecho de usar la mascarilla en este momento, mantener la distancia de 1 metro. Te das cuenta, si todos sabemos que lo hemos hecho, yo no tengo problema porque ni aunque haya estado cerca de un caso positivo no me voy a enfermar. Llegué a mi casa, después de haber comprado, usé la mascarilla, estuve a más de 1 metro, o sea, no me acerqué a pasarle el dinero a la persona, ni a pagar con la tarjetita, sino que le dejé la plata a 1 metro de distancia en un mueble, por dar un ejemplo, que sería lo ideal si es que vamos a comprar, ¿ya? Vale. Yo podría estar segura que no soy contacto estrecho de esa persona, pero si no fue así, tienes que entrar en la definición y por lo tanto tienes que observar lo que va pasando con tu salud. Porque aquí las medidas básicas de salud pública, ¿cierto?, son lo importante. O sea, yo puedo ir a comprar, pero tengo que hacerlo usando la mascarilla y manteniendo el metro de distancia. Y el problema es el distanciamiento físico, fíjate, que la gente no está haciendo protocolos para mantener esa distancia, por ejemplo, cuando vamos a comprar. Debería haber algo intermedio para que yo deje el dinero, me retiro hacia atrás, por ejemplo, y la otra persona va, saca el dinero y me deja mi vuelto ahí, él se retira y yo vuelvo y voy a tomar mi vuelto, por ejemplo, ¿ya? Si no hicimos eso, bueno, aquí podemos tener muchos más casos que los que hemos reportado de un caso positivo, porque en realidad hay una situación de mayor riesgo, ya que es la atención de público, que tampoco, fíjate, es algo que podríamos haber anticipado, ¿sí? Pero la importancia de esto es que debemos siempre tomar las medidas básicas de salud pública. Llegamos a la casa y nos lavamos las manos. Si es que hicimos todo eso, no tendríamos que tener ningún problema. Paola, el punto es los que no lo hicieron. Paola, hemos hablado muchas veces sobre el tema del endurecimiento y la flexibilidad de las medidas. En los últimos días el gobierno, no es un término, digamos, tampoco del gobierno aquí de Chile, sino que de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con esta nueva normalidad o este retorno seguro, como decía el presidente Sebastián Piñera, y conversábamos que durante una pandemia estas medidas de flexibilización pueden también volverse a endurecer. ¿Crees que de alguna manera aquí en la región de Coquimbo esta pérdida de la trazabilidad obliga a nuevamente endurecer las medidas? Eso, fíjate, lo vamos a ir viendo en la medida en que seamos capaces de pesquisar a los que están enfermos en este momento. ¿Ya? Fíjate, las medidas se van a endurecer en la medida que tengamos más casos positivos, por ejemplo, pero para tener más casos positivos primero tenemos que darle acceso al examen a los sospechosos y a los contactos estrechos, por obligación en este momento, ¿ya? O sea, las personas si se sienten con dolor de cabeza, por ejemplo, y resulta que el médico de familia de su consultorio, que la conoce toda la vida la señora, nunca haya tenido experiencias de haber sido jaquecosa, por ejemplo, pero que ahora no le pasa el dolor de cabeza, ese es un caso sospechoso. ¿Te das cuenta? Por la nueva definición. Entonces ya
el tema de no es requisito tener fiebre, que sí lo era hasta hace poco en este país, ¿cierto? Y por eso es que tuvimos que hacer un balance entre el conocimiento y las medidas que se están tomando, porque el conocimiento apuntaba siempre a que había que hacer una revisión de la sintomatología y de los asintomáticos, ya hasta que ahora ya sabemos que el 75% no va a presentar síntomas, o los síntomas que van a presentar van a ser otros, como los que bien está apuntando la autoridad sanitaria en este momento en la región, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, el dolor de cabeza, la falta de olfato, la falta de gusto, no sé, mencionaban ellos también la pérdida del dolor torácico, pigmentación azul en la piel, eso es muy raro, la petequia azul no es buena, así que hay que poner ojo a otros síntomas que no habíamos puesto antes. Y si tienes esos síntomas, tienes que consultar en tu centro de salud para que te tomen el examen, ¿ya? O por lo menos que te evalúe un médico y diga si en realidad corresponde y le vamos a tomar el examen, porque también la autoridad sanitaria acaba de decir que hay disposición de exámenes en los centros de salud, entonces esto nos facilita un poco el acceso a la población también a la toma de examen, dado que si tomamos exámenes vamos a tener casos positivos, lo más probable. Y si tenemos casos positivos, todas las medidas pueden revertirse, por supuesto. Bien. Paola, te agradecemos el contacto, como siempre, tu disponibilidad y voluntad con mi radio. Sí, a ustedes, y miren, aquí lo más importante es que no perdamos el foco. El foco, el objetivo es mantener sana la población. Y para eso todos estamos trabajando, ¿cierto? Las universidades, el gobierno regional, el gobierno nacional, o sea, pero la epidemiología regional la maneja la epidemiología de la gente, o sea, cómo logramos llevar la salud pública a la población ahí, a la calle donde está la persona, ¿cierto?, que quizás se está sintiendo en este momento que cumple con una definición de caso porque tiene mucho dolor de cabeza, por ejemplo. Lo ideal sería que incluso le fuéramos a tomar el examen a la casa, eso sería lo ideal, sin exponerlo a él a que tenga un mayor riesgo de contagio. Mi filosofía es que esto debería llegar a la atención primaria y en la atención primaria hacerse cargo, ¿cierto?, de los casos sospechosos y por supuesto facilitar el acceso al examen yendo a los domicilios. Esa es mi postura. Yo soy una doctora en salud pública y no puedo decir otra cosa sino que relevar el hecho de la importancia de la atención primaria. Ellos son los que conocen a su población, ellos saben de los síntomas que han tenido antes, entonces van a ser más estricto en que no se le pase a alguien que pudiese estar positiva. Y así vamos a ir, ¿cierto?, controlando la enfermedad entre todos. Así que Perfecto. Muchas gracias por llamarme. Gracias Muchas a ti, gracias. Paola. Te mandamos un Gracias a ti, abrazo Paola. grande. Igualmente, que estén muy bien. Hasta Chao, chao, luego. bonita tarde. Chao. 12:26.